Oh. How are you, sir? I was like, they forgot about me. We wanted to keep you in the dark. No, look at that. Got an office going on. Coutinho. ¿Cómo estás? ¿Trajiste el libro? No, Ah, cara, yo traje la copia de tuya. es falso. No, el normal. ¿Pero tú trajiste el falso? No. Oh, it's too much, mira. Escucha, es el espectro. verdadero. Es el verdadero. Es el verdadero. ¿Yo? No quiere. ¿Quién lo escribió? No, dale tu dirección. No me vas a dar mi copia. No, lo que yo. Okay. La conversación es falsa, si quiere. Oh, te cuento. Okay, so, vino de Bolivia, aquí reciente, ¿no? Y me trajo una copia del libro, un poco más pequeño, un poco más delgado, pero contrabando. O sea, contrabandearon el libro y copiaron todo el texto. Esto está en portugués, la única versión está en portugués. Y lo traducieron en español, pero sacaron cosas, omitieron palabras. Pero cosas. Ya lo editaron. Sí. Editaron, sacar información de nombre. Que quiero hacer el Papa Pinto XVI, ¿no? Y todo el Papa. Y quitaron algunos de los agradecimientos. Sí, Bolsonaro dijo que es el mejor libro sobre Venezuela que ha leído. Bueno, estoy con Leonardo Coutinho y Sergio de la Peña. Estamos en el Border Wars Podcast. Estamos hablando de América Latina, de lo que viene, de dónde estamos, dónde vamos. Y creo que la noticia del momento es las cumbres de las Américas, ¿no? Ahora tenemos que decir claramente, estamos grabando en el momento que la cumbre está desarrollándose en Los Ángeles, en California, de Estados Unidos. Y este podcast va a salir después que el cumbre sale. Pero yo creo que sin hablar de todos los detalles de cumbre, creo que la noticia del cumbre ha sido, o hasta el momento es, quién va y quién no va al cumbre, ¿no? No es más como la carpeta roja y no tanto la conversación que se tiene adentro. Mira, y me corrigen si me equivocan y tal vez hasta cuando terminamos o cuando publicamos el podcast, tal vez aparecen de última hora algunos de esos países, pero lo que tengo entendido que hasta el momento no va a ir el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que creo que dijo que se va a juntar con Biden después. En julio. Sí. Pero que no va a ir a este cumbre en solidaridad con Venezuela, Nicaragua y Cuba, que no fueron invitados porque no son democracias. En el mismo nivel, yo creo que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha dicho tampoco que va a ir, más o menos por la misma razón, que es interesante en el sentido que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, fue a su posesión de Xiomara Castro y tengo entendido que ella, según la prensa, llamó en los últimos días a presidente Castro para que venga al foro y aparentemente no tuvo éxito. Y también hay Luis Arce de Bolivia, que ha dicho desde el principio que no iba a ir, pues si no va a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pero para mí, Bolivia siempre ha sido parte de esa alianza, eso no representa sorpresa. Por otras motivaciones, tengo entendido que el presidente de Guatemala tampoco está yendo, el presidente Giammattei, que es prácticamente por unas diferencias que tienen con el gobierno de Estados Unidos en términos de anticorrupción, sí. y también por el hecho que no le han invitado a Giammattei casi a nada de estos cumbres en Estados Unidos desde que el presidente Biden asumió la presidencia. Y también tengo entendido que Nayib Bukele, el presidente de Salvador, tampoco está asistiendo. No tengo claro sus razones, pero sabemos que han habido un distanciamiento con Estados Unidos desde su mandato. Y por último, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Y eso fue medio raro, o confuso diría, porque le invitaron inicialmente, sí. Y me acuerdo esa noticia salió muy público, y no sé si le desinvitaron o qué pasó, pero no está. No sé, Sergio, ¿cómo lo ves? Mira, parte de la confusión es que a partir del inicio de mayo no habían salido las invitaciones todavía. Así que no se sabía ni siquiera a quién habían invitado. Entonces, obviamente, eso incrementa el nivel de confusión con esta cumbre. Y además, la agenda, no sé si la tienen bien fija porque estaba muy generalizada, pero lo que típicamente se espera de estos eventos es qué es lo que se va a entregar, qué es el hecho que se va a lograr, o por lo menos cuáles son las metas que se van a lograr.
Y típicamente en inglés se dice deliverable, que es lo que se va a entregar. Y al momento eso está para definirse. Supuestamente el presidente Biden va a ofrecer algo, pero no se ha determinado qué va a Sí, ser que eso. normalmente tienen como un tema, ¿no? Claro que entrando ahí, tema principal. Sí. Pero esta no sabemos, es Los temas son cambio climático, migración, anticorrupción. anticorrupción y cómo vamos a actuar en casos algo como COVID, viene siendo resiliencia. Entonces, son temas muy generalizados. El presidente Biden llega a Los Ángeles el miércoles, así que debemos saber qué es lo que va a presentar en aquel entonces. Se me hace que en total está como en 23 que van a participar. Eso vamos a ver ahora que se desarrolla la cumbre. La mayoría de la región sí va a participar. Sí, los países grandes. La buena noticia es que pudieron llegar que el presidente Bolsonaro venga. Creo que y dicen eso con el precio de que se va a juntar a nivel bilateral 1 a 1 con el presidente Biden. Yo no sé si eso es realmente eso debería pasar de todas formas. O sea, estamos hablando del presidente de Brasil. O sea, debería sentar. Si no se ha sentado todavía con el presidente de Estados Unidos hasta este punto, ya estamos tarde. Entonces, eso creo que para mí fue un hecho. Y el presidente de Argentina, que al principio parecía que no iba a ir, pero resulta que va a ir. Leonardo, ¿qué te parece lo de Brasil? ¿No? Porque... Bueno, entiendo lo que Sergio dice, que el presidente tiene un día, es muy lleno su agenda, pero estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de un país menor de la región. El hecho de que no han habido esta conversación entre presidente Bolsonaro y presidente Biden, ya más o menos 2 años entre la presidencia, ya es llamativo. ¿Qué te parece esta relación y llegando a la cumbre, la conversación de presidente Bolsonaro con presidente Biden? Cuando ya ya está publicado esa conversación, ya hubiera tomado lugar, pero estamos antes de que esa conversación toca lugar. ¿Qué opinas sobre ello? Yo no he conseguido confirmar de manera autónoma si he pasado esta troca, ¿no? Esa condición. Sí. Pero llama la atención que por la primera vez Estados Unidos envió emisario a Brasil para hacerlo, el convencimiento de Bolsonaro. Estaba todo, era muy claro que no había la intención de venir, no había la intención. Bolsonaro, y esto sí, yo ya he escuchado de muchos funcionarios, de todos, se sentía mucho la falta de respeto de Estados Unidos con Brasil, ¿no? Que sentía que no había manifestado la intención de conversación, pero nunca recibido el retorno. Y esto el tema que el doctor de la Peña ha colocado de la improvisación que parece haber en la cumbre, es muy claro en nuestra región. La gente de Brasil ha recibido esto como una tentativa muy desesperada de Estados Unidos de intentar recuperar la influencia en la región frente al avance de China y Rusia en los últimos meses, ¿no? Entonces, una cosa muy rápida así, y que envió emisarios para intentar convencer, y muestra un Biden muy frágil diante de todo. Y Brasil... yo tendo a creer que sí he condicionado esta reunión. Es posible. He condicionado porque hasta hoy no se pasó. Mira, estamos en el último año del gobierno Bolsonaro. No se sabe si va a reelegir o no, pero el último año. Y Biden llegó y hasta hoy siquiera Joseph de la Peña, siquiera hablaron por teléfono. No es que sentaron en una reunión. Esto nunca se pasó en las reuniones, en las relaciones bilaterales entre Brasil y Estados Unidos. ¿Hasta cuándo fue Dilma y Lula, que son gobiernos claramente antiamericanos? No les gusta Estados Unidos. Dice esto a luz del sol. Se sentaban, eran recibidos. Obama fue a Brasil. Dilma ha venido acá. Presidente Bush recibió o presidente Lula antes de la posesión. En la Casa Blanca recibió. Hay un episodio muy interesante, es un chisme que yo escuché, muy interesante, que Lula llegó a Casa Blanca y usaba el pin con la estrella de PT. ¿En serio? Sí. Y el presidente Bush lo pegó en la mano, lo completó y dice, mira, ahora soy presidente de Brasil, no del partido. Y Lula escuchó esto un testigo me contó esta cosa. Y cuando Lula toma la posesión y viene ya así con la bandera de Brasil y pasa a usar. Y interesante esto, porque Bush en este momento estaba
ya en la guerra del terror, tenía todo ese símbolo. Lula fue electo en 2002, ¿no? Llegó el 2003 acá, tenía todo este clima, pero recibió a Lula venido, había las relaciones muy claras, críticas, todo, hasta después del episodio de NSA con Snowden, Dilma, adiado a visita de Estado que se pasaría, pero Obama fue a Brasil, ella ha venido acá, o sea, pero con Biden no. Biden no se pasó, Biden no, es muy claro que es un poco de política de venganza, ¿no? Porque Bolsonaro cerca a Trump. Bolsonaro habló de la fraude, ¿no? Se dice, posiblemente se pasó fraude en la elección. Y Bolsonaro fue posiblemente uno de los últimos a enviar una felicitación. No es bien reconocer porque no es un papel que reconoce el presidente el claro, pueblo, sí. ¿No? Sí, pero felicitar a Trump y decir, mira, aquí está. Biden. Entonces, y hay estas heridas abiertas, ¿no? Pero estamos hablando de dos democracias más grandes, ¿no? Y es muy raro y sería un fracaso muy grande para el cumbre si Brasil no viera. Y que eso dure unos meses, está bien, o que no está bien, pero se puede entender, ¿no? Que 2 años, ¿no? 2 años, eso ya es un impedimento estratégico. ¿Sí? Eso ya no tiene que ver con la falta de Brasil sería una mancha en la cumbre, ¿no? Imagínate cómo se no está Brasil. Bueno, cuando empezó, esto fue la gran... cuando empezó mayo, era potencialmente que no iba a haber México, ni Argentina, ni Brasil. Y ahí está prácticamente toda América Latina en términos de población, comercio. Sí, las 3 potencias. Entonces, lograron convencer al presidente de Brasil. Yo creo que, como bien dijiste, Leonardo, haciendo un esfuerzo más allá para poder convencer al presidente Bolsonaro. Lograron con Argentina. No podían lograr con México. Sergio, ¿por qué crees que no han podido lograr con México? Me imagino que tuvieron un esfuerzo parecido a lo que hicieron en Brasil y Argentina. ¿Por qué AMLO al final del día se queda firme, no viene siendo socio comercial número 1 de Estados Unidos, sí. Tenemos muchos lazos institucionales con México. Culturales. O sea, si México y Argentina tenemos que tal vez convencer, porque ellos, Argentina y Brasil tienen socio comercial número 1 con China, no con Estados Unidos. ¿Por qué AMLO tiene firme esta actitud? Mira, yo pienso que, como yo siempre mencionaba cuando tenía reuniones con nuestros vecinos, yo siempre decía, los socios más importantes que tenemos en el mundo es los Estados Unidos y Canadá, por razones obvias. En el caso de México, pienso que pueda ser un instrumento de negociación, porque acuérdate que dijo todo eso el presidente López Obrador, pero también ha dicho esta semana que él piensa que lo ideal sería que debe haber una agrupación de las Américas, es decir, Canadá, los Estados Unidos y México, hacerse un superpoder económico. Y esa es una cosa que va a postular en julio, pienso yo, para argumentos. También eso puede ser que es una manera de distraer a lo que está sucediendo con la inmigración que está entrando desde México a los Estados Unidos diariamente, que ya le hemos hablado en mucho detalle. Y eso es algo incómodo para México, porque la gran mayoría de los inmigrantes que están entrando entran por México. Y el costo de los Estados Unidos es significativo. Y cuando uno ve que va a ser una de las razones por la cual va a votar el pueblo norteamericano en noviembre, es algo que él tiene que controlar, y no sé exactamente cuál está dentro de su agenda, pero todo eso yo pienso que es parte de una negociación que se tiene que llevar a cabo con México. Y acuérdate que la idea el hecho que México es el socio primero comercial de los Estados Unidos es muy, muy significativo, porque además de tener todos los problemas y todos los retos que tenemos, no nomás con la situación de inmigración, sino con la importación de drogas, y específicamente el fentanilo ahora, que viene de China, pero también los precursores llegan de China a México y se producen en México entre los Estados Unidos. Mete a Estados Unidos. Claro que sí. Porque, no México, los carteles de México. Bueno, mira, por ejemplo, lo que pasa es que cuando uno tiene un vecino, alguien tiene que entrar de algún lugar, y si todas las drogas vienen, es como un embudo, donde sale el embudo es donde sale el producto. Y eso es lo que tiene que ver México en qué manera puede
ajustarse a esa realidad y cómo va a tratar esos temas. Porque si en las elecciones de noviembre, el caso del fentanilo, las drogas que están entrando de México, la inmigración que está entrando de México, tienen un impacto en las elecciones, va a haber repercusiones y va a haber un cambio significativo en la política de los Estados Unidos con esos temas. Y México tiene que estar preparado para todo eso. Acuérdate que el presidente López Obrador tiene que fortalecer su capacidad electoral porque él solo tiene el sexenio y no hay reelección. No hay reelección. Entonces, ¿qué va a ser la segunda fase de lo que va a tener el presidente López Obrador? Se trata de la política, se trata de fortalecer su posición. ¿Cuándo entró? Él entró en 2017. Bueno, él sale, son 6 años, sale en 24, así que menos 6 años ahí. Ya, ok. El 2018. 18. Mira, con López Obrador es un caso curioso, porque yo creo que para empezar a mirar lo que está pasando ahorita con el Cumbre de las Américas, sí. El que pierde, para mí, más que Estados Unidos, porque ya creo que de cierta forma es obvio que Estados Unidos ha perdido influencia en América Latina por el hecho de que hemos tenido esta competencia con China, ¿no? Sí. Eso es ya un hecho. Pero yo creo que realmente el que pierde es la OEA, desafortunadamente, porque, y eso me voy a lo de AMLO, porque AMLO fue muy claro en septiembre de 2021 cuando él era anfitrión de la cumbre de CELAC. Sí. Y él dijo abiertamente que tenemos que buscar una alternativa a la Organización de Estados Americanos. Y ya la ha descubierto, ¿eh? Tenemos el Foro de Sao Paulo, tenemos el Grupo de Puebla. Sí, pero yo creo que él estaba tratando de legitimizar a CELAC, que CELAC sea el nuevo foro político de más alto nivel de jefes de Estados, donde estaba Maduro, donde invitó a Maduro, donde estaba Miguel Díaz-Canel de Cuba. Pero voy a lo que acabo de decir. Acuérdate del ALBA, sí. Era parte del ALBA. Entonces el ALBA fracasó por razones obvias. Mira, lo que pasa en América Latina y lo que pasa en este hemisferio es que tenemos estos cambios del péndulo. Por ejemplo, hemos tenido un alineamiento que no habíamos tenido en la historia del hemisferio antes de que empezara a retornarse Bolivia a la izquierda, antes de que Perú, antes de Chile, Honduras. Y ese péndulo cambia. Ahora estamos esperando las elecciones de Colombia. Estamos esperando las elecciones de Brasil. Todo eso es significativo. Y ha habido etapas en la historia donde hemos tenido ese péndulo en un rumbo u otro. Lo que pasa es que ahora tenemos que agregarle a esa ecuación la postura de China, que tiene bastante influencia porque como socio comercial en este hemisferio es uno de los principales, obviamente. Sí, el número uno de Brasil. Y eso es lo que de Chile. Me voy a ese punto porque lo que estoy pensando es de que de cierta forma no es solamente un falto de manejo del cumbre, que claramente tal vez hay errores logísticos y de coordinación y tal vez hasta descuido de tanto Estados Unidos, puede ser también otros países, pero yo creo que también hay de cierta forma un esfuerzo de hacer un boicot de cierta forma al cumbre, que no les fue exactamente como querían porque lograron que Argentina, de Brasil, pero había un potencial de hacer un boicot grande. Obviamente los países no democráticos de América Latina no van a participar, pero yo creo que había un esfuerzo de hacer esto que va en conjunto, que me tiene coherencia que lo que AMLO estaba diciendo en septiembre del año pasado, ¿no? Sí. De posicionar a CELAC con China, porque China fue el invitado de honor a esa cumbre en CELAC, posicionar a CELAC con China como el foro político principal de la región que estamos integrando, y creo que por eso tuvo a Cuba y Venezuela a participar en ese foro, y en esta decir no voy a ir porque quiero que deslegitimizar este foro. Y va a decir cualquier excusa o cualquier pretexto, se va a juntar con el presidente Biden con doble discurso, no va a querer hablar de la Cumbre de las Américas, porque de cierta forma yo le veo a AMLO avanzando, especialmente ahora que no va a ser reelegido, que sabemos no tiene supermayoría en el Congreso, que va a querer acelerar con esta transformación, lo que él llama cuarta transformación, va a querer acelerar con legitimizar a los socios supranacionales que tiene en la región, que no son socios comerciales como es nosotros, pero son socios geopolíticos. Pero mira, lo que va a pasar con el señor López Obrador es que tiene que tomar en cuenta el dicho que dijo, se le da crédito a Porfirio Díaz, que hablaba de
pobre México, tan lejos del cielo y tan cercano a los Estados Unidos. Sí, claro. Y eso no cambia. Así que estamos en una relación con México cultural, somos vecinos, económica, de seguridad. Es algo que siempre está enlazado. No importa quién cambie. Sí, no, absolutamente, pero no, creo que no podemos tomar eso como garantía. No. Que siempre no lo van a poder romper, especialmente si lo descuidamos. Mira, la relación de seguridad con los Estados Unidos y México era bastante distinta antes de que entrara el presidente Calderón. Sí. Había un distanciamiento. Acuérdate lo que sucedió con el 11 de septiembre, cuando el presidente Fox y el presidente Bush, que eran amigos, gobernadores, socios, eran compadres. Bueno, compadres es una exageración, pero eran socios como gobernadores. Viene el 11 de septiembre, el presidente Fox tiene sus problemas políticos y ni siquiera dice qué pena que fueron atacados. Espera. Y eso afectó la relación que quería establecer el presidente Bush con el presidente Fox. Pero antes de ello tampoco estaba una relación más formal y ha cambiado. Ha cambiado significativamente con el presidente Calderón, viene el presidente Peña Nieto, y esa relación se ha institucionalizado. Que también ese nivel de interacción entre México y los Estados Unidos también existió en la Segunda Guerra Mundial. Acuérdate que hay distintas cifras que se dan, pero como 200,000 y pico de ciudadanos mexicanos fueron a la Segunda Guerra Mundial, como gente que era residente de los Estados Unidos, pero no ciudadanos. Pero cuando uno es residente de los Estados Unidos, quiere decir que es ciudadano de México. Claro. Así, la gente que tiene las tarjetas verdes, las green card. Sí, lo vimos en Irak. Claro, como lo hice yo, por ejemplo. Yo llegué aquí como inmigrante. Yo llegué aquí como residente y no me hice ciudadano hasta después. Y lo mismo es, toda esa gente fue a la Segunda Guerra Mundial y luego un escuadrón de aviones de guerra. Lo mismo pasó en Irak. En Irak, después de Inglaterra y Estados Unidos, la nacionalidad con más muertes en combate en el inicio de la guerra, que es 2003, fue mexicanos. Sí. No porque México como nación participó en la guerra, pero porque hay tantos mexicanos que son nacionales mexicanos residentes estadounidenses que están en las Fuerzas Armadas, particularmente en la primera, se llama The First Marine Expeditionary Force, que está en California. Que hay muchos mexicanos ahí que eran parte de esta guerra. No, claro. Entonces, esas representaciones o esa dinámica cambia. Mira, por ejemplo, cuando uno ve épocas en las cuales ha habido excelentes relaciones entre los Estados Unidos y México, empieza uno con la Segunda Guerra Mundial, cuando con el presidente Kennedy, cuando iba a dar el apoyo económico a México, o bueno, a todo el hemisferio, y viene Vietnam y todo eso se cambia. Así que esto son oleadas, suben y bajan. Esto es claro, un péndulo que yo pienso que al momento, aunque el presidente López Obrador tenga su manera de ser y quiera fortalecer instituciones que, buena suerte si se fortalecen, porque ya las hemos visto cuando tratan de funcionar, no funcionan, porque ALBA no es democrática. Cuando estamos incluyendo a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua y hasta posiblemente Bolivia, aunque fue elegido en una transición. Bueno, pero a lo que voy es, esos tres países claramente no son democráticos. Ahora, el presidente López Obrador quiere ser el conciliador de todo esto y eso le da ciertas capacidades políticas internacionalmente. Por ejemplo, acuérdate que México antes no se metía en los asuntos de otros países. Parece que el presidente López Obrador ahora quiere involucrarse en ese diálogo internacional que sucede en este hemisferio. Y eso es parte del cambio. A ese punto, y eso lo pensé también, y me corrige si el proceso no es así, pero me parece que de cierta forma la emboscaron a Estados Unidos con esto, porque hasta el gobierno del presidente Biden le emboscaron, porque si querían tan urgentemente que Cuba, Venezuela y Nicaragua participan en la cumbre, lo habían puesto como un tema el año anterior para discutirlo, ¿no? Claro. Para discutirlo y después hay un tema, se puede discutir con los otros países y hay un acuerdo, digamos, que se llega meses antes de esta cumbre, pero parece que no pusieron esto como un tema hasta las últimas semanas. Mira, de esto. Punto clave. Sí. Sabes que estas cumbres ya están preparadas antes. Sí. Por ejemplo, la cumbre que nosotros preparábamos, ya habíamos hecho un ensayo meses, como unos 6 meses antes.
ya tenemos todo más o menos preparado para que cuando llegue el jefe ya diga, mire, esto es lo que usted, jefe, usted va a ofrecer esto, le recomendamos. Y este diálogo se lleva a cabo antes de que tenga uno la reunión de preparación. Uno dice que estos van a ser las cosas que vamos a entregar. Claro. Esto es lo que se va a llevar a cabo. Hablamos con todos nuestros Y ahí socios. México puede decir, quiero que claro. Cuba, Venezuela, Nicaragua estén parte. No. Mucho tiempo atrás. Exactamente. En las cumbres en las cuales yo he sido quien las ha organizado, eso lo sabemos ya 6 meses antes porque ya hemos determinado que todo lo que se va a discutir, porque uno no quiere avergonzar a sus jefes cuando uno llegue a esta conferencia. No quiere irnos sorpresas, porque las sorpresas llegan. En el caso nuestro, nosotros, por ejemplo, tuvimos la conferencia ministerial en México, en Cancún. El secretario Mares fue sin ningún problema, pero viene el huracán Michael y me dice, oye, disculpa, pero tengo que salir 2 horas antes porque si no, no tengo mi avión en un sitio seguro, y se fue. Pero ya teníamos todo preparado y fue una conferencia muy buena porque ya había tenido todas las reuniones bilaterales con toda la gente que estaba ahí. Tuvo la oportunidad de dar la parte de él porque cada jefe de Estado da su presentación ante la reunión. Entonces, esto que se está viendo parece que no hubo ese nivel de preparación. Y eso quiere decir que no sé cuáles fueron las razones, pero la falta de preparación es algo que se nota. Sí. Y en el caso de, como estamos hablando de Brasil, uno trata de hacer todo lo posible para que todos sean invitados. Y uno determina que no van a estar allí. Uno lo hace antes para que no haya la vergüenza. Eso es lo que no me cuadra a mí. Lo que no me cuadra es que México esperó hasta el último momento para, según lo que he leído, no sé si hay otra interpretación y me pueden corregir si hay otra interpretación que no fue publicado, pero según lo que entiendo, que no llevó este tema de tener a Cuba, Venezuela y Nicaragua presente hasta el último momento, que a mí no me cuadra, se me parece como una emboscada para hacer desprestigiar al cumbre, deslegitimizar al propio Estado o la OEA y legitimizar lo que a AMLO le gusta, que es CELAC, le gusta la equivalencia entre dictaduras y democracias y esto. Y comparto, Sergio, que va a venir a Washington en julio con otro discurso, ¿no? Porque eso ya no es cumbre, eso ya es simplemente acuerdos con Estados Unidos. Obviamente lo que ha hecho está fuera de protocolo. Entonces eso produce unas circunstancias en cómo va a reaccionar entre Estado en lo que acaba de hacer. Porque en la diplomacia esto no se queda nomás así. Sí. Tiene que discutirse si privadamente o públicamente, pero cuando uno empieza a provocar este tipo de diálogo, por decirlo así, tiene sus repercusiones. Entonces vamos a ver. Y además, acuérdate que nosotros siempre, yo siempre le decía a toda mi gente, las elecciones tienen sus repercusiones. Y la elección del presidente Biden, si no es reelegido, va a haber repercusiones. Y el hecho que hizo esto tiene impacto, posiblemente tiene impacto hacia el futuro. Ahora todo depende de quién siga en México. Así que la dinámica es muy fluida y uno trata de... Creo que tenemos elecciones el mismo año, ¿no? 2024. Sí. En el 24 va a ser igual. Y se me hace que, no sé el resultado, pero se me hace que el domingo hubo elecciones en México para los gobernadores de 6 estados. Sí. Y no sé exactamente cómo salieron, porque si el partido del presidente Morena, López Obrador tuvo ganancias, entonces obviamente va a utilizar eso como una manera de fortalecerse, porque si como él no tiene reelección, él obviamente quiere postularse en una manera en la cual él pueda determinar quién va a ser el siguiente presidente o por lo menos influir en la siguiente elección, por lo menos de la gente de su partido o la gente de su equipo. Buen punto. Mira, ya finalizando, Leonardo, o sea, tú escribiste este libro, ¿no? que me encanta, Hugo Chávez, Espectro, lo que según el presidente Bolsonaro, uno de los mejores libros de Venezuela y también en Brasil ha sido muy, muy, muy leído, muy popular. Pero esto lo publicaste en 2017, 2018, pero lo escribiste años, 2017, 2016. No, 2017. Lo escribiste en 2017. Y la región ha cambiado mucho desde que has escrito el libro, desde que se ha publicado. Si podías escribir un libro que sigue Hugo Chávez Espectro, que se trata no solo de Venezuela, pero se trata de las redes de terrorismo, crimen organizado,
y hasta estados y regímenes que están participando en la caída de América Latina. ¿Dónde enfocarías? ¿Dónde enfocarías? ¿Y dónde está Estados Unidos en tu percepción siendo brasilero en este rompecabezas? Mira, es interesante porque este libro tiene Chávez como hilo conductor, ¿no? El agente de desestabilización que abrió las puertas para la instabilidad, ¿no? Para actores externos. El libro termina con un mensaje positivo. Acuérdate que yo lo escribí en 2017, había cambios, señales de cambios positivos. Y yo era un crítico de la gente que decía, Brasil va a se venezuelizar, Argentina va a se venezuelizar. Dice, no, cada país es un país. Y esto fue antes de Bolsonaro. Sí, claro. Bolsonaro llegó a la presidencia en enero de 2019, ¿no? Entonces yo escribí antes de las elecciones, el libro se salió en marzo de 2018. Y la elección en Brasil fue en octubre. Yo hacía un pronóstico para nuestra región que había este péndulo que el doctor Sergio dice. Nosotros estábamos cambiando. Macri había llegado a Argentina, Evo Morales había perdido el referendo para la reelección eterna. A Venezuela estaba en esos procesos muy calientes de las protestas sociales, de todo esto. Maduro estaba muy fragilizado, o sea, no había Guaidó, nada de esto. Creo ¿no? que Duque estaba entrando en Colombia. Sí, exacto. Había un cambio, señales de cambio, ¿no? Trump había llegado a la presidencia de Estados Unidos, o sea, había señales que estaba y yo vi a Brasil como fuerte en nivel institucional. Había Lava Jato, estaban pasado por Lava Jato, llegada al fines del gobierno Dilma, y ya estaba Temer, y yo vi a Brasil como protegido institucionalmente. Pero, ¿qué pasó en este periodo? Yo hice una actualización para este libro para Europa, en que yo hablo ya de Guaidó. Y ya hay ¿En serio? Sí. ¿Pero es en qué idioma? ¿En inglés? ¿O? No, en portugués también. Fue una edición hecha para Portugal. Hay una traducción, parece raro, pero hay una traducción de portugués a portugués. Portugal, sí, que hay expresiones totalmente diferentes. Pero yo hice hasta los hechos de mayo, el 1 de mayo, cuando este intento fracasado de libertar Venezuela. Entonces, yo ya percibí un cambio muy negativo para la región. Y si yo hoy empezase un volumen 2, es un volumen muy, muy pesimista para la región, muy pesimista. Porque tú estabas optimista cuando terminó de escribir y estaba publicando. Sí. ¿Y cuántos? 5 años después? 5 años atrás era muy optimista, el libro publicaba 4. Y mucho ha cambiado. Sí, yo tenía preocupaciones con la cuestión yo hablo ahí de la convergencia del crimen organizado, está muy claro. Yo hablo de cómo Hezbollah, PCC, yo hablo de cómo las redes de corrupción que Lava Jato descubrió eran mucho más allá que corrupción, eran redes de lavado a nivel institucional y estatal que deberían ser enfrentados. Y yo tengo la felicidad de pensar que mi diagnóstico estaba correcto, pero me quedo muy triste de pensar que las expectativas que yo tenía se fueron. O sea, avanzó muy rápido la presidencia de la dominación. Entonces, o sea, la cuestión china es fundamental en esto. Yo, por ejemplo, hago aquí un puente con el tema de la cumbre. China se esfuerza para redibujar hacia un nuevo concepto de democracia. El concepto nuestro, consolidado de democracia, para ellos es mucho más flexible y maleable. Entonces, ellos hicieron el año pasado la propia cumbre de democracia, invitaron a partidos de nuestra región. Y cuando AMLO y todo eso dice, mira, hay que aceptar la democracia de ellos mismos, el concepto flojo de democracia, pero es la democracia adaptada. Y nosotros vemos que la confianza en nuestras instituciones se desmanteló en los últimos años. Veo esto acá en Estados Unidos, veo esto hasta Argentina. O sea, toda la región esto cambió y esto nos fragiliza y abre la puerta para los agentes desestabilizadores externos y locales. Entonces yo hoy, escribí un libro 2, tenía el mismo Chávez como el centro de la puerta de entrada, pero como nosotros fuimos penetrados por estos actores, nuestras élites fueron cooptadas. Esto es muy importante, el secuestro de élites como intelectuales, académicos y todo para justificar esta cosa, y cómo la clase política
y cómo nosotros perdimos nuestra capacidad de reaccionar frente a muchas de esas amenazas, fertilizantes, comida. Fuimos penetrados y conquistados al largo de ese proceso de 20 años, pero el último 5 avanzó muy rápido. Sí. Bueno, la pandemia mismo es un acelerador. Sí, muy demasiado, rápido. sí. Y entonces esa desestabilización, por ejemplo, yo describo cómo se hacía el tráfico ya por las redes de Hezbollah para África. Hoy el nivel es otro, o sea, mucho más profesional, mucho más grande. Entonces sí, está peor. Y lo que yo diría, conociéndote que tenemos una amistad de largo tiempo, yo creo que el libro tiene todos los conceptos de convergencia, de cómo la criminalidad del terrorismo se ha transformado a tener unas redes logísticas grandes de economías ilícitas. Pero yo creo que la parte que en ese momento, y hasta yo mismo que podía decir, no estaba tan enfocado y hoy en día lo veo mucho más claro y evidente, es la parte de desinformación, ¿no? Y creo que en el libro no toca mucho sobre desinformación como una herramienta, ¿no? Pero hoy en día es tan poderoso la desinformación que yo no voy a decir con absoluto confianza porque todavía lo estoy pensando, pero yo soy estudiante y también doy clases sobre guerras asimétricas. No sé si desinformación es parte de una evolución drástica de guerra, donde era antes simplemente una herramienta, pero hoy en día en el campo informático es prácticamente guerra total, ¿no? Mira, yo pienso que en el caso de la información, una de las maneras de operar del Foro de Sao Paulo, que también es la misma manera que opera las FARC, es que hablan de que van a tomar el poder por el voto o por la bala. Y cuando no pueden con la bala, siguen con el voto. Cuando no pueden con el voto, siguen con la bala. Pero eso es un proceso que nunca cambia. Sí. Entonces, lo que hemos visto de esta gente es que cuando no tienen la capacidad, la fortaleza militar, entonces se convierte en cómo podemos impactar elecciones. Y para impactar elecciones se trata de información. ¿Sí? Y la manera que ellos asumen el poder. Mira, si uno ve la Unión Soviética, fue una célula pequeña con el señor Lenin. Vio las condiciones que existían en Rusia y él provocó conflictos y él tenía gente hábil que sabía cómo procesar ese mensaje y supo cómo movilizar el pueblo y han tenido éxito. Y eso lo siguen repitiendo y repitiendo. Obviamente, cuando uno ve los sistemas marxistas, siempre toman en cuenta la información. Uh-huh. Y una de las cosas que siempre tienen uno que reconocer, por ejemplo, en el pueblo de Potemkin que los rusos siempre producen, cuando ellos hablan de buenas intenciones, pero no se trata de logros. Cuando ellos fracasan siempre son impresiones, son cosas que tienen que ver con la información de cómo hacer algo más bonito de lo que es. Porque no tenemos que hablar de algo que uno que está viviendo, sino algo a lo que uno aspira. Porque el sueño es siempre más impactoso que la realidad. Entonces yo pienso que en el caso que estás hablando de la información, obviamente es muy importante. Y cómo forma uno una impresión es muy importante y hay gente que es muy hábil en ese aspecto. Sí, no. Mira, yo creo que para mí podemos hablar de esto de la tarde. Yo sé que todos tenemos agendas y todo, pero me parece bien que tocamos estos temas porque la principal razón que este podcast lo queremos hacer en el centro y lo queremos seguir continuando en una forma bilingüe es porque queremos no solamente comunicar con los políticos de Estados Unidos, que también sacamos varios episodios que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube o en Spotify. Esto es un acuerdo para que todos los que no están suscritos suscriban a nuestro canal de YouTube de SFS o de Spotify o donde les gusta escuchar sus podcasts en Apple o en Google. Pero también en español, a pesar de que mi español no es lo mejor, es medio spanglish, hay portuñol. Creo que Sergio tiene el mejor español y es español mexicano, americano. Pero la cuestión es que podemos comunicar cross-culturalmente con nuestros vecinos y hasta en portugués, si en algún momento lo hacemos para Brasil, para poder entender que esta región es importante para nosotros. Claro que sí. Es muy importante. Yo creo que Estados Unidos, a pesar de que los políticos no se dan cuenta de esto a veces, los ciudadanos sí, tal vez no en su día a día de discurso,
pero en su día a día de comercio, en su día a día de cómo viven, la cultura, la música. La presencia de América Latina está permanentemente en Estados Unidos a todo momento. Entonces, la idea de hacer esto bilingüe y hablar de América Latina es para que los latinoamericanos entiendan que en Estados Unidos estamos muy pendientes de esta relación. Y yo creo que sería chévere hacerlo de una vez en cuando, cada mes, cada 2 meses, sentar a hablar qué está pasando. Hablamos hoy de la Cumbre de las Américas, las elecciones en Colombia, un poco de todo, pero de aquí, digamos, a septiembre, muchas cosas pueden pasar y Claro. vamos a saber los resultados de las elecciones en Colombia, vamos a ver qué pasa con la Cumbre de América, qué pasa con la reunión entre López Obrador y presidente Biden, también con el presidente Bolsonaro. Claro. Entonces, bueno, les agradezco por estar aquí y ustedes ya están parte de la casa. So, nos vemos en el próximo episodio. Y una vez más me despido. Esto es Border Wars Podcast. Para los que no se han suscrito, por favor, suscríbanse. También compren el libro de Leonardo Coutinho. Si no leen portugués, bueno, aprenden o lo traduzcan. Hay también una traducción no oficial. Si ven una versión de este libro en América Latina, en cualquiera de sus países, en español, eso no es oficial, ¿no? No, está manipulada también. No solamente es copiada, es también cambiado. O sea, lo que está contando Coutinho en el libro no es exactamente lo mismo en eso. Pero bueno, nos despedimos y bueno, nos vemos en la próxima. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.